Charles Chuck Russell inició su carrera cinematográfica desde las bases, trabajando como asistente de dirección y gerente de producción en diversas producciones independientes mientras simultáneamente desarrollaba sus habilidades como guionista. Su oportunidad de oro llegó en 1987 cuando debutó como director con A Nightmare on Elm Street 3, Dream Warriors, tercera entrega de la icónica saga de terror. Russell demostró un talento excepcional para revitalizar la franquicia cuando New Line Cinema dudaba sobre su futuro, convenciéndolos de que la serie podía profundizar en el mundo de pesadillas de Freddy Krueger mediante efectos visuales innovadores y dramatizando el vínculo entre las jóvenes víctimas con el concepto de guerreros del sueño. Esta visión resultó ser acertada, pues el filme recaudó más en taquilla que las dos primeras películas juntas, convirtiéndose en la película independiente más taquillera hasta ese momento. En 1988, Russell dirigió el remake de The Blob, donde continuó perfeccionando su dominio de los efectos especiales y el horror. Su trabajo en estas producciones le ganó reconocimiento como un director capaz de combinar elementos visuales impactantes con narrativas sólidas. Russell se caracterizaba por su capacidad para reinventar material existente y llevarlo a nuevos territorios creativos. Un talento que resultaría fundamental para su siguiente gran proyecto. Fue precisamente esta reputación como innovador visual y narrador competente lo que atrajo la atención de New Line Cinema cuando buscaban un director para adaptar un oscuro cómic de Dark Horse Comics a la gran pantalla. La trayectoria de Russell hasta ese momento reflejaba su capacidad para trabajar eficientemente con presupuestos limitados, maximizar el impacto de los efectos visuales y transformar material de nicho en producciones comercialmente viables. Estas cualidades lo posicionaron como el candidato ideal para dirigir lo que sería una de las comedias más innovadoras de los años 90. Como señaló en una entrevista posterior, mi experiencia con el terror me dio las herramientas para entender cómo transformar lo grotesco en algo fascinante para el público. Un conocimiento que resultó invaluable al trabajar en The Mask. Historia de la idea y VDADADASADASD. La génesis de The Mask como película tiene raíces profundas en el mundo del cómic independiente norteamericano. En 1989, Mike Richardson, fundador de Dark Horse Comics, y Todd Moyer, vicepresidente ejecutivo de la editorial, presentaron a New Line Cinema la propuesta de adaptar su serie de cómics The Mask después de recibir ofertas de otros estudios. El material original, creado por Mike Richardson y desarrollado por John Arcudi y Doug Mahnke, era notablemente más oscuro que lo que eventualmente llegaría a la pantalla grande. La versión original del cómic presentaba una historia perturbadora donde la máscara otorgaba poderes sobrenaturales pero también desataba violencia extrema, convirtiéndose en un relato de horror con elementos de humor negro. El desarrollo del proyecto atravesó múltiples iteraciones y estuvo estancado en varias ocasiones. Como reveló Richardson años después, una de las ideas descartadas para The Mask era transformar la historia en una sobre un fabricante de máscaras que tomaba rostros de cadáveres para colocarlos en adolescentes y convertirlos en zombies. Esta visión evidencia cuán lejos estaba el concepto original de lo que finalmente llegaría a las pantallas. New Line Cinema inicialmente concibió el proyecto como una nueva franquicia de terror, lo que explica por qué ofrecieron la dirección a Chuck Russell, quien tenía experiencia en el género con A Nightmare on Elm Street 3 y el remake de The Blob. El punto de inflexión llegó cuando Russell, al familiarizarse con el material original, identificó un potencial diferente. Vi algo más que una historia de terror en ese cómic, comentó Russell en una entrevista de 2020. Percibí la oportunidad de crear algo único combinando comedia física extrema con efectos visuales de vanguardia. Algo que pudiera evocar el espíritu de los dibujos animados de Tex Avery, pero en acción real.
Esta visión transformaría radicalmente el proyecto, alejándolo del horror para convertirlo en una comedia con elementos fantásticos. La inspiración específica para las secuencias más icónicas, como la escena del Coco Bongo, provenía directamente del cortometraje animado Red Hot Riding Hood de Tex Avery de 1943, estableciendo el tono visual y humorístico que definiría la película. Escribiendo el guión, versiones y cambios. El proceso de escritura del guión de The Mask atravesó numerosas transformaciones a medida que el concepto evolucionaba de una película de terror a una comedia fantástica. Mike Werb fue seleccionado como guionista principal, trabajando a partir de una historia desarrollada por Michael Fallon y Mark Verheiden, quienes habían realizado la adaptación inicial del material de Dark Horse Comics. Werb, relativamente nuevo en Hollywood, enfrentó el desafío de balancear la violencia inherente del cómic original con la visión más ligera y cómica que el estudio y Russell buscaban implementar. La primera versión del guión mantenía elementos considerablemente más oscuros, incluyendo escenas donde el personaje de Stanley Ipkiss, transformado por la máscara, cometía actos mucho más violentos y perturbadores. Un ejemplo notable de estos cambios fue la transformación del personaje de Peggy Brandt, interpretado por Amy Yazbek. En el guión original, Dorian Tyrell asesinaba brutalmente a Peggy después de su primera transformación con la máscara. Russell eliminó esta escena con la esperanza de incluir a una Peggy redimida en una posible secuela. Aunque esta idea nunca se materializó cuando Jim Carrey declinó regresar para una segunda entrega. Este tipo de modificaciones ilustra cómo el guión evolucionó para adaptarse a una clasificación PG-13 y atraer a un público más amplio. Otro aspecto fundamental del desarrollo del guión fue la adaptación de los personajes principales. Stanley Kellaway y Doyle se mantuvieron desde las primeras versiones hasta el filme final, mientras que el personaje de Kathleen, inspirado en Kathy del cómic, evolucionó hasta convertirse en Tina Carlisle. De manera similar, los villanos Scully y Vitelli se transformaron en Dorian Tyrell y Nico respectivamente. Estos cambios reflejan el proceso de refinamiento que experimentó la narrativa para hacerla más accesible y comercialmente viable. Como recordaría Russell, encontramos el equilibrio perfecto entre mantener la esencia transgresora del material original y crear algo que pudiera disfrutarse ampliamente, sin perder el elemento subversivo que hacía especial al cómic. Financiamiento y negociaciones con estudios. El camino hacia la financiación de The Mask estuvo marcado por incertidumbres y negociaciones complejas. New Line Cinema, entonces un estudio independiente con creciente influencia gracias al éxito de la franquicia A Nightmare on Elm Street, asumió el riesgo de apostar por este proyecto poco convencional. La película recibió un presupuesto inicial de $18 millones, una suma modesta considerando la ambición visual que Chuck Russell tenía para el filme. Este presupuesto limitado requirió ingeniosas soluciones creativas, particularmente en el desarrollo de los efectos visuales revolucionarios que definirían la película. Las negociaciones para el casting también representaron un desafío financiero significativo. En las etapas iniciales del proyecto, antes de que Jim Carrey fuera considerado para el papel protagonista, diversos actores establecidos como Rick Moranis, Martin Short y Robin Williams fueron contemplados para interpretar a Stanley Ipkiss. Mike DeLuca, ejecutivo de New Line Cinema, fue quien mostró a Mike Richardson una cinta de Jim Carrey actuando en un sketch del programa cómico In Living Color. Richardson quedó impresionado por la energía y expresividad física de Carrey, cualidades que consideraba perfectas para el papel. Aunque en aquel momento Carrey no era considerado una estrella establecida y representaba un riesgo comercial, el estudio expresó preocupaciones respecto al reparto, especialmente considerando que Cameron Diaz, seleccionada para el papel de Tina Carlisle, no tenía experiencia previa como actriz. Como revelaría Russell años después,
Hubo disputas con los ejecutivos de New Line Cinema, que expresaron preocupación de que la película no tendría éxito sin actores bien establecidos, pero el estudio finalmente cedió tras mi insistencia de que Carey y Díaz eran las elecciones correctas. Esta apuesta por talentos entonces no probados representaba un riesgo calculado que el estudio aceptó como parte de su estrategia para crear una producción distintiva en el competitivo mercado cinematográfico. El tiempo demostraría que esta decisión fue notablemente acertada, tanto artística como financieramente. Parte 2. Preproducción. El proceso de casting para los roles principales. El casting de The Mask representa uno de esos raros momentos en la historia del cine donde decisiones aparentemente arriesgadas resultaron ser visionarias. Para el papel protagónico de Stanley Ip Kiss, el director Chuck Russell tenía claro que necesitaba a alguien con extraordinarias capacidades físicas y expresivas. Jim Carrey, entonces conocido principalmente por su trabajo en la serie de sketches in living color, y que acababa de terminar el rodaje de Ace Ventura, Detective de Mascotas, aunque esta aún no había sido estrenada, encabezaba su lista de candidatos. Russell había quedado impresionado tras verlo actuar en vivo en The Comedy Store y seguir su trabajo televisivo. Percibiendo que poseía precisamente la energía desenfrenada que el papel requería. La decisión de elegir a Carrey no fue inmediata. El guión había sido reescrito pensando en él, pero el estudio mantenía a Nicolas Cage y Matthew Broderick como alternativas en caso de que declinara la oferta. Durante el proceso de audición, Carrey demostró una comprensión instintiva del personaje, caracterizando a Stanley Ip Kiss como un buen tipo, solo tratando de seguir adelante. Inspirándose en su propio padre para construir esta faceta del personaje. Esta conexión personal con el rol, combinada con su extraordinaria plasticidad física, convenció definitivamente a Russell y al estudio de que era la elección perfecta para encarnar tanto al tímido Stanley como a su alter ego extravagante. El proceso de casting para el papel femenino principal resultó igualmente revolucionario. La primera elección de Russell para interpretar a Tina Carlyle había sido Anna Nicole Smith, quien rechazó el papel en el último momento para aparecer en Naked Gun 33 1/3, The Final Insult. Fue entonces cuando un director de vestuario con quien había trabajado anteriormente recomendó a Cameron Diaz, una modelo de 21 años sin experiencia actoral previa. Díaz audicionó y demostró tener una presencia natural frente a la cámara y una química inmediata con Carrey. Inicialmente, el personaje estaba escrito como una chica aparentemente buena que en realidad era malvada, pero tras el casting de Díaz, el papel fue reescrito para convertirla genuinamente en una buena persona, aprovechando la autenticidad que la novata actriz aportaba a la pantalla. El casting de los personajes secundarios. La selección del elenco secundario para The Mask fue un proceso meticuloso que buscaba complementar la energía de los protagonistas, mientras se mantenía el balance entre comedia y elementos de gangster film. Para el papel del antagonista principal, Dorian Tyrell, los productores eligieron a Peter Green, un actor que había demostrado su capacidad para interpretar villanos amenazantes en producciones como Pulp Fiction. Green aportó una intensidad contenida que contrastaba perfectamente con el histrionismo de Carrey, creando una dinámica de oposición que resultaba fundamental para la narrativa. El personaje de Mitch Kellaway, el teniente de policía obstinado en perseguir tanto a The Mask como a Stanley Ip Kiss, fue interpretado por Peter Riegert, quien había construido una sólida carrera en comedias como Animal House. Riegert aportó credibilidad y seriedad al papel, sirviendo como contrapunto perfecto a los elementos más fantásticos de la historia. Su compañero, el detective Doyle, fue interpretado por Jim Dougan, quien trajo el toque de comedia involuntaria al dúo policial. Como recordaba Russell, necesitábamos que el público sintiera que estos oficiales representaban una amenaza real para Stanley.
pero sin perder nunca el tono cómico que definía la película. Rigert y Dougan capturaron esa dualidad perfectamente. Otros papeles clave incluían a Richard Jeni como Charlie Shoemaker, el mejor amigo de Stanley, quien aportaba una dimensión humana adicional al protagonista, e Amy Yazbek como Peggy Brandt, la reportera ambiciosa cuyo personaje sufrió modificaciones significativas durante el proceso de edición, y Ben Stein como el Dr. Arthur Newman, el psicólogo que proporciona contexto mitológico sobre la máscara de Loki. Cada uno de estos actores fue seleccionado no solo por su talento individual, sino por cómo sus interpretaciones se integrarían en el conjunto, creando un universo coherente donde los elementos sobrenaturales resultaran creíbles dentro del marco de la comedia. La preparación de los actores para sus papeles. La preparación de Jim Carrey para interpretar el dual papel de Stanley Ipkiss, y su alter ego enmascarado fue un proceso intenso que combinó improvisación física, estudio de animación clásica, y adaptación a los desafíos técnicos. Carrey pasaba aproximadamente 4 horas diarias en sesiones de maquillaje con el equipo de Greg Canham, tiempo durante el cual comenzó a desarrollar la personalidad frenética de su personaje. Según miembros del equipo de producción, incluso durante estas largas sesiones de maquillaje, Carrey permanecía en carácter, cantando canciones de espectáculos y manteniendo una energía que luego trasladaría a la pantalla. Un aspecto particularmente desafiante fue la adaptación a los dientes protésicos diseñados para el personaje enmascarado. Inicialmente, estos estaban destinados a usarse solo en escenas sin diálogo, pero Carrey insistió en aprender a hablar con ellos puestos para lograr una interpretación más convincente. El productor Bob Engelman recordaría posteriormente: Jim hizo cosas que, obviamente, cuando se convirtió en una superestrella, nunca haría. Recuerdo una noche cuando estaba enfermo como un perro, estaba vomitando y dijo: no puedo hacer esto, pero aún así continuó trabajando. Esta dedicación extraordinaria estableció un estándar de compromiso para toda la producción. Para Cameron Diaz, la preparación fue un proceso completamente diferente. Sin experiencia actoral previa, recibió entrenamiento intensivo tanto en actuación como en técnicas específicas para su papel como cantante de club nocturno. Mike Richardson comentaría años después: si vuelves a ver la película, notarás escenas donde Jim y Cameron están juntos. Si observas su rostro, a menudo, Jim estaba haciendo algo, y ella rompía a reír en cuanto terminaba la escena. Esta química natural entre ambos actores resultó ser uno de los elementos más encantadores del filme. Díaz también trabajó extensamente con coreógrafos para la icónica escena de su actuación en el Coco Bongo, una secuencia que se convertiría en uno de los momentos definitorios de la película y que lanzaría instantáneamente su carrera. Selección de locaciones y construcción de escenarios. La selección de locaciones para The Mask estuvo marcada por la decisión de ambientar la historia en la ficticia Edge City, una metrópolis que debía combinar elementos retro con un aire contemporáneo. El rodaje se realizó íntegramente en Los Ángeles, transformando diversas zonas de la ciudad para crear esta urbe imaginaria que servía como telón de fondo perfecto para las aventuras del protagonista. El diseñador de producción Craig Stearns trabajó estrechamente con Russell para desarrollar una estética visual que evocara los años 40 y 50 pero con toques modernos, creando un ambiente atemporal que complementaba el tono fantástico de la narrativa. Un escenario particularmente emblemático fue el club nocturno Coco Bongo, construido específicamente para la película en un estudio de sonido. Este elaborado set combinaba elementos de Art Deco con iluminación dramática, creando el ambiente perfecto para las escenas más espectaculares del filme. Como explicaría Russell, quería que el Coco Bongo fuera un espacio que evocara los grandes clubes nocturnos de las películas clásicas, pero con un toque contemporáneo. Un lugar donde las transformaciones más extremas de Stanley pudieran ocurrir sin parecer fuera de lugar.
El diseño incluía una pista de baile central, una elaborada tarima para las presentaciones musicales y múltiples niveles que permitieron filmar secuencias complejas desde diversos ángulos. Otros escenarios importantes incluían el apartamento de Stanley, diseñado para reflejar la personalidad reprimida del protagonista con una paleta de colores apagados que contrastaba dramáticamente con los vibrantes tonos asociados con The Mask. El banco donde trabajaba Stanley fue filmado en una institución financiera real de Los Ángeles, modificada para adaptar las necesidades específicas del guión. El puente donde Stanley encuentra la máscara fue construido en un estudio con un tanque de agua, permitiendo el control total sobre las condiciones de iluminación para la crucial escena nocturna. Esta combinación de locaciones reales y sets construidos contribuyó significativamente a la creación del mundo único y ligeramente surreal que caracteriza a la película. Formación del equipo de producción y preparación. La conformación del equipo técnico para The Mask representó la reunión de talentos especializados capaces de materializar la ambiciosa visión de Chuck Russell. Para los fundamentales efectos visuales, se estableció una colaboración entre dos de las compañías más prestigiosas del momento, Industrial Light y Magic, ILM. Recién salida del revolucionario éxito de Jurassic Park y Dream Quest Images. Scott Squires fue designado como supervisor de efectos visuales por parte de ILM, mientras que John Farhat asumió el mismo rol desde Dream Quest. El director de animación Steve Spaz Williams, quien había trabajado previamente en Jurassic Park, aportó su experiencia pionera en animación digital para crear las transformaciones cartunescas que definirían estéticamente el filme. El departamento de maquillaje especial, liderado por Greg Canham, enfrentó el desafío de crear la icónica máscara verde que transformaría el rostro de Jim Carrey. Canham, quien ya contaba con una impresionante trayectoria trabajando en películas como Drácula de Bram Stoker, diseñó una prótesis que permitiría maximizar la expresividad facial de Carrey mientras mantenía la estética de cómic que el director buscaba. El equipo de Canham Creations pasaba aproximadamente 4 horas diarias aplicando el maquillaje a Carrey, un proceso que incluía la colocación de prótesis faciales, dientes postizos y lentes de contacto especiales. La fotografía fue confiada a John R. Leonetti, quien trabajó estrechamente con Russell para desarrollar una estética visual que combinara elementos de film noir con la vibrante paleta de colores de los dibujos animados. Esta dualidad visual reflejaba perfectamente la naturaleza dividida del protagonista. Como explicaría Leonetti posteriormente, buscábamos contrastar el mundo ordinario de Stanley con el universo exagerado y saturado de The Mask, utilizando esquemas de iluminación y composiciones que ayudaran al espectador a sentir esa transición. La preparación incluyó extensas pruebas de cámara para determinar cómo filmar las complejas secuencias que combinarían actuación en vivo con efectos visuales generados por computadora, un campo relativamente nuevo en ese momento que requería una planificación meticulosa. Parte 3. Rodaje. La primera semana de filmación en detalle. El rodaje de The Mask comenzó oficialmente el 30 de agosto de 1993 en Los Ángeles, iniciando una producción que se extendería hasta octubre del mismo año. La primera semana estuvo marcada por un ritmo intenso y el establecimiento de las dinámicas que caracterizarían todo el proceso. El primer día se dedicó a filmar escenas en el apartamento de Stanley y Peckis, estableciendo el mundo ordinario del protagonista antes de su transformación. Jim Carrey, quien ya había comenzado a definir la personalidad tímida y reprimida de Stanley, trabajó estrechamente con Russell para encontrar el tono adecuado, combinando vulnerabilidad con un subtexto de frustración que luego justificaría la explosiva liberación provocada por la máscara. El tercer día marcó un hito significativo con el rodaje de la primera escena de transformación, donde Stanley se pone la máscara por primera vez.
Este fue un momento crucial que establecería el paradigma visual para todas las transformaciones subsiguientes. Como recordaría Scott Squires, supervisor de efectos visuales, teníamos que acertar desde el principio con esa primera transformación, era la piedra angular de toda la película. La filmación de esta secuencia requirió coordinar meticulosamente el trabajo de Carey, el equipo de maquillaje de Greg Canham, y los especialistas en efectos visuales, quienes capturaron referencias para el posterior trabajo de CGI. Russell insistió en que la transformación mantuviera un elemento humano reconocible, estableciendo la directriz de que siempre debía ser la interpretación de Jim potenciada por los efectos visuales, nunca completamente reemplazada por ellos. Hacia el final de la primera semana, el equipo enfrentó su primer desafío logístico significativo al filmar en una sucursal bancaria real para las escenas donde Stanley trabaja. El rodaje tuvo que realizarse exclusivamente durante las noches y fines de semana para no interrumpir las operaciones del banco, lo que impuso restricciones de tiempo considerables. Estas primeras jornadas también sirvieron para que Cameron Diaz, en su debut actoral, ganara confianza frente a las cámaras. El director de fotografía John R. Leonetti implementó un esquema de iluminación específico para sus escenas, utilizando filtros que resaltaban su belleza natural mientras mantenía la estética visual establecida para la película. Estas decisiones técnicas y artísticas durante la primera semana establecieron firmemente los fundamentos sobre los cuales se construiría el resto de la producción. Las escenas clave. Cómo se rodaron la icónica escena del Coco Bongo, donde Stanley transformado en The Mask ve a Tina cantar por primera vez. Representó uno de los mayores desafíos técnicos y creativos del rodaje. Esta secuencia, inspirada directamente en el corto animado Red Hot Riding Hood de Tex Avery, requirió 5 días completos de filmación. Chuck Russell trabajó estrechamente con el coreógrafo Jerry Evans para diseñar la elaborada rutina de baile que combinaría movimientos de baile swing con las transformaciones cartunescas del protagonista. Carey pasó semanas ensayando estos movimientos, mientras que los animadores de ILM prepararon meticulosamente los efectos que amplificarían su actuación física. Russell recuerda: no sabíamos exactamente si sería posible, pero pensé que el CGI podría estar listo, y fue un matrimonio perfecto con Steve Williams y el equipo de ILM. Otra secuencia fundamental fue el robo al banco perpetrado por The Mask, que se filmó en una sucursal real modificada por el Departamento de Arte. Para mantener la continuidad con el tono cómico de la película, Russell orquestó esta escena como un número musical improvisado, con Carey cantalizando la famosa canción Cuban Pete. Para esta secuencia, el actor trabajó con un instructor vocal para perfeccionar su interpretación, mientras que el equipo de efectos especiales prácticos coordinó las explosiones de tinta que marcarían a los policías. Los efectos de CGI se utilizaron selectivamente para los momentos más exagerados, como cuando The Mask hace girar a los policías convirtiéndolos en un tornado. Scott Squires explicaría posteriormente: Jurassic Park había establecido que podíamos crear criaturas digitales creíbles. Pero con The Mask estábamos haciendo una película de efectos donde cada toma tenía un tipo diferente de problema y lo estábamos haciendo todo digitalmente. La secuencia del callejón, donde The Mask se enfrenta a una pandilla callejera, representó otro hito en la producción. Filmada durante 3 noches consecutivas en Downtown Los Ángeles, esta escena combinó coreografía de acción con efectos visuales innovadores. Para el momento en que The Mask transforma un globo en una ametralladora Thompson, se utilizó una combinación de efectos prácticos y digitales. Primero se filmó a Carey manipulando un globo real, seguido por tomas con una réplica ligera del arma, y finalmente los animadores de ILM integraron la transformación digital. Russell insistió en mantener tomas largas sin cortes durante esta secuencia para preservar la fluidez de la acción cómica.
Un enfoque que desafió tanto al equipo de cámara como a los especialistas en efectos visuales, pero que resultó en una de las escenas más memorables de la película. Problemas y soluciones durante la producción. Durante el rodaje de The Mask, el equipo enfrentó numerosos desafíos técnicos y logísticos que requirieron soluciones innovadoras. Uno de los problemas más recurrentes estaba relacionado con el maquillaje protésico que Jim Carrey debía usar como The Mask. Las intensas sesiones de 4 horas diarias para aplicar el maquillaje ya eran exigentes. Pero la situación se complicaba durante los días de rodaje prolongados bajo luces intensas y con las enérgicas interpretaciones físicas de Carrey. El sudor y el movimiento constante amenazaban con despegar partes de las prótesis faciales, lo que requería frecuentes pausas para retoques. Greg Canham y su equipo desarrollaron una fórmula adhesiva especial más resistente al calor y la humedad. Además de implementar un sistema de ventilación discreta en el vestuario para mantener a Carrey más fresco durante las tomas más exigentes. Las secuencias que combinaban actuación en vivo con efectos generados por computadora presentaron otro conjunto de complicaciones. Como explicaría Steve Spaz Williams, director de animación, en Jurassic Park estábamos construyendo dinosaurios, y eran creaciones de CGI con sus propios desafíos. Pero en el caso de The Mask literalmente estábamos haciendo una película de efectos donde cada toma tenía un tipo diferente de problema. La tecnología de CGI estaba en sus etapas iniciales en 1993, con herramientas relativamente primitivas para animación y manipulación de texturas. Para superar estas limitaciones, Russell adoptó un enfoque que priorizaba la interpretación física de Carrey como base para los efectos digitales. Insistí en trabajar a partir del rostro de Jim, en hacer que la acción fuera orgánica a su interpretación. No importa cuán bueno sea el efecto, si no surge del personaje y la historia, no será efectivo, explicaría el director. Otro inconveniente significativo surgió cuando el perro Max, que interpretaba a Milo, se enfermó durante una semana crucial de rodaje. Dado que el personaje canino aparecía en escenas importantes a lo largo de la película. Esto representó una crisis logística que amenazaba con alterar completamente el calendario de producción. La solución vino de la mano del entrenador de animales, quien propuso utilizar temporalmente a otro Jack Russell Terrier con marcas similares para las tomas de cuerpo completo a distancia, mientras reservaban al verdadero Max para los primeros planos una vez que se recuperara. Esta estrategia, combinada con una rápida reorganización del plan de rodaje para priorizar escenas sin Milo, permitió mantener la producción en marcha. Russell comentaría después, en el cine. Los problemas son inevitables. Lo que define a un equipo efectivo es su capacidad para encontrar soluciones creativas sin comprometer la visión artística. Improvisaciones y cambios sobre la marcha. El ambiente creativo fomentado por Chuck Russell durante el rodaje permitió que surgieran numerosas improvisaciones que enriquecieron significativamente el producto final. Jim Carrey, conocido por su talento para la comedia física espontánea, fue quien más aprovechó esta libertad creativa. Una de las improvisaciones más memorables ocurrió durante la escena en que The Mask es detenido por el oficial Kellaway. La línea "alguien detenga a ese individuo. Somebody stop me", que se convertiría en una de las frases más emblemáticas de la película e incluso sería nominada para la lista de 100 Years. 100 Movie Quotes del American Film Institute, fue completamente improvisada por Carrey durante el rodaje. Durante la secuencia musical de Cuban Pete, Carrey incorporó varios movimientos de baile que no estaban en el guión original, incluyendo la icónica sacudida de caderas y los gestos exagerados con el sombrero. Russell, reconociendo el talento natural de su protagonista, permitió que estas improvisaciones fluyeran, instruyendo al equipo de efectos visuales para que adaptaran su trabajo al desempeño espontáneo del actor. Como recordaría Scott Squires,
A veces nos encontrábamos rediseñando efectos completos porque Jim había creado algo en el set que era simplemente demasiado bueno como para no incluirlo. Esta flexibilidad, aunque desafiante desde la perspectiva técnica, resultó fundamental para capturar la energía frenética que define al personaje. Los cambios en el guión durante la producción también fueron significativos. Una modificación importante involucró al personaje de Peggy Brandt, Amy Yazbek, quien originalmente moría a manos de Dorian Tyrell tras su primera transformación con la máscara. Russell decidió eliminar esta escena no solo para mantener un tono más ligero, sino también con miras a una posible secuela donde el personaje pudiera regresar reformado. Otra alteración sustancial afectó a la relación entre Stanley y Tina, que en versiones anteriores del guión estaba teñida de más ambigüedad moral. Los productores, observando la química natural entre Carey y Díaz, optaron por desarrollar una conexión más genuina entre los personajes, reescribiendo varias escenas para reflejar esta dinámica más sincera y emotiva. Estos ajustes continuos demostraron la naturaleza orgánica del proceso creativo, donde la película evolucionó constantemente durante su realización para capitalizar las fortalezas descubiertas en el set. Los últimos días de rodaje y emociones del equipo, los días finales de la producción de The Mask, estuvieron marcados por una mezcla de alivio, orgullo y exhaustación después de un intenso calendario de rodaje que había puesto a prueba los límites creativos y físicos de todo el equipo. Las últimas secuencias filmadas correspondieron a la confrontación climática entre Stanley y Peggy y Dorian Tyrell en el Coco Bongo. Escenas que requerían complejas coreografías de acción y numerosos efectos especiales. El 15 de octubre de 1993, cuando Chuck Russell finalmente pronunció corte. Imprimimos. Por última vez, el set estalló en aplausos espontáneos, culminando un viaje de producción que había comenzado con grandes incertidumbres pero que ahora concluía con un sentimiento generalizado de haber creado algo verdaderamente especial. Jim Carrey, quien había soportado innumerables horas de maquillaje y agotadoras secuencias físicas, organizó una pequeña celebración para el equipo de maquillaje y efectos visuales, reconociendo la colaboración fundamental que había definido su interpretación. Como recordaría Greg Canham, Jim nos entregó a cada uno pequeñas máscaras personalizadas como recuerdo. Un gesto que reflejaba perfectamente el espíritu de camaradería que se había desarrollado durante esos intensos meses. Por su parte, Cameron Díaz, quien había comenzado el rodaje como una completa novata, terminó la producción con una confianza notablemente mayor y el claro reconocimiento del equipo de que había nacido una estrella. Russell comentaría posteriormente: ver la transformación de Cameron a lo largo del rodaje fue casi tan impresionante como cualquiera de los efectos especiales que creamos para la película. El sentimiento generalizado entre el equipo técnico y artístico era de cautivado optimismo, aunque también persistía cierta incertidumbre sobre cómo sería recibida una película tan poco convencional. Los supervisores de efectos visuales de ILM y DreamQuest continuarían trabajando intensamente durante los siguientes meses para finalizar las complejas secuencias de CGI. Pero el núcleo del trabajo se había completado. Como reflejaría Russell años después, al terminar el rodaje, sabíamos que habíamos creado algo único, una fusión de comedia, efectos visuales y actuaciones memorables que no se parecía a nada que hubiera existido antes. Pero en Hollywood nunca se puede predecir con certeza cómo reaccionará el público. Afortunadamente, la respuesta superó nuestras expectativas más optimistas. Parte 4. Análisis profundo. Análisis del primer acto por escenas. El primer acto de The Mask establece magistralmente el mundo ordinario de Stanley y Peggy y las circunstancias que lo llevarán a su transformación sobrenatural. La película se inicia con un prólogo ambientado en Edge City, donde observamos a un grupo de trabajadores descubriendo un misterioso objeto en el lecho del río.
Esta breve secuencia introduce sutilmente el elemento sobrenatural que será fundamental en la trama, mientras siembra las primeras semillas de intriga en el espectador. La composición visual de esta escena, con su iluminación atmosférica y encuadres dramáticos, evoca el género noir, estableciendo uno de los múltiples estilos visuales que coexistirán a lo largo del filme. La narrativa se desplaza entonces hacia Stanley Ipkiss, presentando meticulosamente su vida cotidiana como un empleado bancario tímido y dócil que sufre constantes humillaciones. Observamos cómo es engañado por un mecánico sin escrúpulos, intimidado por su casera, y menospreciado por mujeres que encuentra atractivas. Una escena clave ocurre cuando Stanley, viendo dibujos animados en su apartamento junto a su perro Milo, revela su fascinación por estos mundos fantásticos donde los protagonistas pueden trascender las limitaciones de la física y las convenciones sociales. Este momento, aparentemente trivial, funciona como prefigurización temática de lo que ocurrirá cuando encuentre la máscara, estableciendo la conexión entre los dibujos animados y la subsiguiente transformación del protagonista. Como señalaría el crítico Roger Ebert, la película establece inteligentemente que Stanley ya posee el deseo interno de liberación que la máscara eventualmente manifestará externamente. La segunda parte del primer acto introduce al personaje de Tina Carlisle cuando visita el banco donde trabaja Stanley, un encuentro que desencadena la línea romántica de la trama. Este segmento también presenta a los antagonistas, Dorian Tyrell y su jefe mafioso Nico, propietario del club nocturno Coco Bongo. La secuencia donde Stanley intenta ingresar al Coco Bongo pero es rechazado por el portero representa el punto más bajo de su humillación pública, conduciéndolo directamente al momento decisivo donde, deprimido y frustrado, encuentra la antigua máscara de madera flotando en el río. El acto concluye con la primera transformación, un espectáculo visual que combina efectos prácticos y digitales para materializar la metamorfosis de Stanley en The Mask, estableciendo el conflicto central del filme, la dualidad entre la personalidad reprimida del protagonista y su alter ego desenfrenado, quien actuará como catalizador para el viaje de autodescubrimiento que vertebrará la narrativa. Análisis del segundo acto por escenas. El segundo acto de The Mask desarrolla las consecuencias de la transformación inicial de Stanley, explorando cómo su alter ego enmascarado interactúa con el mundo y comienza a generar complicaciones en múltiples frentes. La secuencia del enfrentamiento con la pandilla callejera establece el paradigma de las intervenciones de The Mask, situaciones potencialmente peligrosas que son subvertidas mediante habilidades sobrenaturales presentadas con estética de dibujos animados. Esta escena ejemplifica la influencia directa de Tex Avery en la película, con The Mask sacando objetos imposibles de sus bolsillos y transformando su cuerpo de maneras físicamente imposibles. Todo mientras mantiene un despreocupado sentido del humor que contrasta dramáticamente con la timidez habitual de Stanley. El desarrollo narrativo se complejiza con la introducción de la subplot policial. Cuando el teniente Kellaway comienza a investigar los extraños sucesos nocturnos y sospecha de Stanley. Paralelamente, la relación entre Stanley y Tina evoluciona cuando ella visita el banco nuevamente y muestra interés en el protagonista. La dinámica entre estos personajes adquiere profundidad cuando Stanley debe negociar entre su atracción genuina por Tina y la confianza que solo posee cuando está transformado. Una escena particularmente significativa ocurre cuando Stanley, analizando la máscara a la luz del día, consulta con el Dr. Newman, quien explica el posible origen mitológico del objeto, vinculándolo con el dios nórdico Loki. Esta exposición proporciona contexto mientras plantea interrogantes sobre las implicaciones morales de usar un artefacto potencialmente malévolo, añadiendo complejidad temática a lo que podría haber sido simplemente una comedia ligera.
El punto de inflexión del segundo acto ocurre cuando The Mask ejecuta el espectacular robo al banco, estableciendo inadvertidamente un conflicto directo con Dorian Tyrell, cuyos hombres son culpados por el atraco. La subsiguiente aparición en el Coco Bongo, con la elaborada secuencia musical, y el primer encuentro romántico con Tina, representa el apogeo del poder de The Mask, pero también siembra las semillas de su eventual caída. Esta sección culmina con la crítica escena donde Peggy Brand traiciona a Stanley, entregándolo a los matones de Tyrell. Un momento que rompe el tono predominantemente cómico de la película para recordar al espectador los peligros reales que enfrenta el protagonista. La captura de Stanley y el robo de la máscara por parte de Tyrell cierran el segundo acto con un clásico punto bajo para el héroe, invirtiendo la dinámica de poder y estableciendo las condiciones para la resolución en el tercer acto. Esta estructura sigue meticulosamente el paradigma del viaje del héroe, con Stanley enfrentando consecuencias cada vez más serias a medida que su alter ego afecta a más personas en Edge City. Análisis del tercer acto por escenas. El tercer acto de The Mask inicia con Stanley cautivo, despojado de la máscara, y enfrentando una aparente derrota total. Este momento de vulnerabilidad máxima permite que el personaje demuestre su valor intrínseco, independientemente del poder sobrenatural que había disfrutado. La secuencia donde Dorian Tyrell se coloca la máscara introduce un giro narrativo fundamental. El mismo artefacto que transformó a Stanley en un bromista hiperkinético convierte a Tyrell en una entidad monstruosa y verdaderamente malévola. Esta divergencia subraya uno de los temas centrales de la película. La máscara no crea personalidades, sino que amplifica lo que ya existe en el portador, revelando que la bondad fundamental de Stanley persistía incluso en sus travesuras más extremas como The Mask. El rescate de Stanley por parte de Milo, su fiel perro, proporciona un momento emotivo que reafirma la importancia de las conexiones genuinas en contraste con el poder efímero de la máscara. La subsiguiente confrontación en el Coco Bongo, donde Tyrell y sus secuaces han tomado rehenes incluyendo a Tina, eleva las apuestas dramáticas a su punto más alto. La secuencia presenta múltiples capas de tensión: el enfrentamiento físico entre Stanley y el superpoderado Tyrell, el peligro inminente para los civiles inocentes, y el dilema moral de Stanley sobre utilizar nuevamente la máscara para detener a Tyrell. El momento en que Milo se pone la máscara, convirtiéndose temporalmente en Masked Dog, introduce un elemento inesperado que alivia brevemente la tensión mientras demuestra la versatilidad visual del concepto. El clímax culmina con la derrota de Tyrell y la decisión consciente de Stanley de deshacerse definitivamente de la máscara, arrojándola al río donde la encontró. Esta resolución circular ofrece un satisfactorio cierre narrativo mientras articula el arco de transformación del protagonista. Ya no necesita poderes sobrenaturales porque ha descubierto su propia voz y valía. El epílogo, donde Stanley y Tina se besan mientras la máscara flota río abajo, potencialmente hacia un nuevo portador, combina un final feliz convencional con una sutil apertura para posibles continuaciones. La estructura del tercer acto demuestra un equilibrio sofisticado entre comedia, acción y desarrollo de personajes, permitiendo que la película concluya satisfactoriamente tanto como entretenimiento espectacular como historia de crecimiento personal. Simbolismo y significados ocultos. The Mask trasciende su aparente simplicidad como comedia fantástica para ofrecer una rica exploración de temas psicológicos y mitológicos a través de su simbolismo cuidadosamente elaborado. El motivo central de la máscara funciona como metáfora multifacética del concepto jungiano de persona, la fachada social que todos presentamos al mundo. La transformación de Stanley no es meramente física sino una manifestación externa de sus deseos y personalidad reprimidos, relacionándose directamente con el concepto freudiano del ello liberado de las restricciones del superyo. El Dr. Arthur Newman, interpretado por Ben Stein,
verbaliza parcialmente esta interpretación cuando menciona su libro Las máscaras que usamos, sugiriendo que todos ocultamos aspectos de nuestra verdadera naturaleza detrás de diferentes tipos de máscaras metafóricas. La conexión explícita de la máscara con Loki, el dios nórdico del engaño y el caos, añade una dimensión mitológica que enriquece la narrativa. En la mitología nórdica, Loki es una figura ambivalente, ni completamente malvada ni enteramente benevolente, sino una fuerza de transformación y subversión del orden establecido. Esta ambigüedad moral se refleja en cómo la máscara potencia diferentes aspectos dependiendo de quien la use. En Stan Lee amplifica su creatividad y deseo de aceptación social, mientras que en Dorian Tyrell magnifica su crueldad y sed de poder. Como señaló el mitólogo Joseph Campbell, las máscaras en diversas culturas frecuentemente representan la manifestación de fuerzas divinas o demoníacas en el mundo humano, permitiendo al portador trascender temporalmente las limitaciones mundanas. El simbolismo cromático juega un papel fundamental en la película, con el verde vibrante de The Mask contrastando deliberadamente con los tonos apagados que dominan las escenas de Stan Lee en su vida cotidiana. Este código de color establece visualmente la dicotomía entre represión y liberación que vertebra la narrativa. Similarmente, el Coco Bongo, con su atmósfera de carnaval perpetuo, funciona como espacio liminal donde las reglas convencionales se suspenden. Un moderno equivalente de los festivales dionisíacos donde las máscaras permitían a los participantes abandonar temporalmente sus identidades sociales. La decisión final de Stan Lee de deshacerse de la máscara representa su integración psicológica, alcanzando un balance entre sus impulsos primarios y su conciencia social sin necesidad de una separación artificial entre ambos aspectos de su personalidad. Esta resolución eleva The Mask más allá del mero espectáculo visual, convirtiéndola en una parábola sobre autenticidad personal y el equilibrio entre conformidad social y expresión individual. Psicología de los personajes. La complejidad psicológica de Stan Lee y Pekis constituye el núcleo narrativo y temático de The Mask. Inicialmente presentado como el arquetipo del perdedor, Stan Lee manifiesta claros signos de baja autoestima, ansiedad social, y tendencia a la complacencia excesiva. Su relación con figuras de autoridad, desde su jefa en el banco hasta su casera, revela patrones de sumisión que sugieren experiencias tempranas de invalidación. Sin embargo, detalles sutiles como su colección de cómics y su disfrute de los dibujos animados clásicos indican una rica vida interior y una creatividad latente que encuentra expresión cuando usa la máscara. Como explicaría Chuck Russell, Stan Lee no es simplemente un personaje patético, hay una chispa en él que Jim captura perfectamente. Una sugerencia de que bajo la timidez existe alguien esperando emerger. Esta dualidad psicológica establece el escenario para su transformación, que no crea algo nuevo sino que libera aspectos preexistentes de su personalidad. Tina Carlyle presenta una interesante complejidad psicológica que trasciende el típico rol de interés romántico. Inicialmente introducida como posible cómplice en las actividades criminales de Dorian Tyrell, gradualmente revela una independencia moral y emocional. Su atracción por Stan Lee, tanto en su forma ordinaria como transformada, sugiere una intuición para reconocer la autenticidad personal más allá de las apariencias. La evolución del personaje refleja un viaje desde la pasividad hacia la agencia personal, culminando en su decisión de ayudar a Stan Lee contra Tyrell. Cameron Diaz aportó matices que no estaban explícitamente en el guión, creando una Tina que, como recordaría Russell, tenía una vulnerabilidad que contrastaba con su apariencia glamorosa, añadiendo dimensiones inesperadas al personaje. Dorian Tyrell encarna la contraparte psicológica oscura de Stan Lee. Ambos desean transformación y reconocimiento, pero mientras Stan Lee busca conexión social y expresión personal, Tyrell anhela poder y dominación. Su uso de la máscara resulta en una manifestación física grotesca que refleja su corrupción interna,
estableciendo un paralelismo visual con el concepto del retrato de Dorian Gray. La dinámica entre estos tres personajes principales crea un triángulo psicológico donde se exploran diferentes respuestas al poder y la identidad. Incluso personajes secundarios como Milo, el perro de Stanley, reciben tratamiento psicológico significativo, funcionando como representación de lealtad incondicional y aceptación que contrasta con el rechazo que Stanley experimenta en sus interacciones humanas. Esta atención al desarrollo psicológico incluso en una comedia fantástica contribuye significativamente a la resonancia duradera de la película, trascendiendo las limitaciones habituales del género. Parte 5. Aspectos técnicos, cinematografía y estilo visual. La cinematografía de The Mask, a cargo de John R. Leonetti, establece un lenguaje visual distintivo que integra magistralmente múltiples influencias estéticas. La película emplea una dualidad visual deliberada para diferenciar los dos mundos del protagonista. Las secuencias que muestran a Stanley en su vida cotidiana utilizan una paleta cromática más apagada con tonos tierra y azules fríos, iluminación naturalista y composiciones tradicionales que enfatizan su confinamiento social y emocional. En contraste, cuando The Mask aparece, la pantalla explota en colores saturados, predominando los verdes vibrantes, amarillos intensos y rojos profundos que evocan directamente la estética de los cómics y dibujos animados. Esta transformación visual no es meramente decorativa, sino que funciona como expresión externa del cambio interno del personaje. Leonetti implementó técnicas de iluminación específicas para las escenas nocturnas, particularmente aquellas ambientadas en el Coco Bongo, donde utilizó esquemas de iluminación contrastados con fuentes puntales de luz que creaban brillos especulares y sombras dramáticas, reminiscentes del cine negro clásico pero con una paleta más vibrante. Este enfoque híbrido refleja la naturaleza de la película como fusión de géneros. Como explicaría Leonetti posteriormente, buscábamos contrastar el mundo ordinario de Stanley con el universo exagerado y saturado de The Mask, utilizando esquemas de iluminación y composiciones que ayudaran al espectador a sentir esa transición. Para las secuencias de transformación, se emplearon técnicas específicas como cambios graduales en la temperatura de color y movimientos de cámara dinámicos que acompañaban visualmente el proceso. Un aspecto particularmente innovador fue la adaptación de principios de animación clásica a la cinematografía de acción real. Para las escenas donde The Mask ejecuta movimientos inspirados en dibujos animados, el director de fotografía colaboró estrechamente con los animadores de ILM para garantizar que los ángulos de cámara, movimientos y composiciones facilitaran la posterior integración de efectos digitales. Se utilizaron lentes gran angular para distorsionar sutilmente la percepción espacial durante las secuencias más exageradas, y técnicas de cámara rápida selectivamente aplicadas para emular el timing característico de la animación tradicional. Russell insistió en mantener tomas de larga duración durante estas secuencias, evitando el montaje excesivo para permitir que el espectador apreciara plenamente la transformación del espacio y el personaje. Esta coherencia en el lenguaje visual, manteniendo simultáneamente dos estéticas distintas pero complementarias, contribuyó significativamente al impacto visual duradero de la película. Montaje y ritmo narrativo. El montaje de The Mask, realizado por Arthur Coburn, representa un logro técnico notable en la integración de múltiples estilos cinematográficos bajo una narrativa coherente. El filme mantiene un ritmo deliberadamente variable que refleja la dualidad del protagonista. Las secuencias centradas en Stanley y Peckis presentan un tempo más pausado con cortes tradicionales que establecen el mundo ordinario, mientras que las escenas protagonizadas por The Mask implementan un montaje acelerado con transiciones dinámicas que emulan el frenético ritmo de los dibujos animados. Esta fluctuación rítmica no es arbitraria, sino que sirve como complemento visual a la transformación del personaje.
permitiendo al espectador experimentar cinéticamente el contraste entre la vida restrictiva de Stanley y la libertad explosiva de su alter ego. Una característica distintiva del montaje es la implementación de técnicas derivadas directamente de la animación tradicional. Para las secuencias más exageradas, Coburn incorporó principios como anticipación y seguimiento típicos de los dibujos animados, creando momentos donde la acción parece extenderse más allá de los límites físicos normales. Esta aproximación se evidencia particularmente en la secuencia del baile en el Coco Bongo, donde los cortes están meticulosamente sincronizados con la música swing, implementando cambios de velocidad que potencian el impacto cómico de los movimientos de Carey. Como explicaría Russell, queríamos que el montaje en sí mismo fuera parte de la broma. Que la forma en que cortábamos de una toma a otra reflejara la naturaleza imposible de lo que estaba ocurriendo en pantalla. La construcción temporal de la narrativa también muestra una sofisticación que trasciende las convenciones típicas del género de comedia. La película establece claramente el ciclo día-noche como estructura organizativa, con las transformaciones ocurriendo exclusivamente durante la noche, creando un ritmo predecible que permite al espectador anticipar y disfrutar las apariciones de The Mask. Simultáneamente, Coburn emplea técnicas de montaje paralelo para desarrollar las tres líneas narrativas principales: Stanley, The Mask, Tina y Dorian, policía, manteniendo una tensión creciente que culmina en su convergencia durante el clímax en el Coco Bongo. Particularmente efectivo es el manejo de las transiciones entre escenas cómicas y momentos de tensión genuina, como cuando la captura de Stanley por los matones de Tyrell interrumpe abruptamente el tono ligero establecido previamente. Esta versatilidad en el montaje permite que la película navegue fluidamente entre comedia, acción y drama, contribuyendo significativamente a su atractivo transversal que atrajo a diversos segmentos de audiencia. Efectos especiales y CGI. Los efectos visuales de The Mask representaron un hito revolucionario en la integración de animación generada por computadora, CGI, y actuación en vivo, estableciendo nuevos paradigmas que influenciarían el desarrollo futuro de la industria. Industrial Light y Magic, ILM, recién salida del éxito de Jurassic Park, enfrentó un desafío fundamentalmente diferente. Mientras que los dinosaurios de Spielberg eran creaciones digitales completas, The Mask requería transformaciones parciales que mantuvieran la actuación de Jim Carrey como elemento central. Scott Squires, supervisor de efectos visuales, implementó un enfoque innovador donde las expresiones faciales exageradas de Carrey servían como referencia directa para las subsiguientes manipulaciones digitales, creando una simbiosis entre interpretación humana y efectos generados por ordenador. El director de animación Steve Spaz Williams desarrolló técnicas específicas para lograr las transformaciones cartunescas que definen estéticamente la película. Como explicaría posteriormente, en The Mask literalmente estábamos haciendo una película de efectos donde cada toma tenía un tipo diferente de problema y lo estábamos haciendo todo digitalmente. Esto requirió avances significativos en morfología digital, manipulación de texturas y animación facial. Particularmente desafiante fue la secuencia donde The Mask reacciona a la actuación de Tina en el Coco Bongo, con transformaciones que incluían ojos saltones, mandíbula caída hasta el suelo y corazón palpitante que literalmente sale del pecho. Estas escenas implementaron técnicas pioneras de seguimiento de movimiento que permitían anclar los elementos digitales a la actuación física de Carrey, manteniendo la credibilidad a pesar de la naturaleza imposible de las transformaciones. Complementando el CGI, el Departamento de Efectos Especiales Prácticos liderado por Thomas L. Bellissimo implementó numerosos efectos físicos, desde explosiones controladas hasta mecanismos hidráulicos para objetos en set. Esta combinación de técnicas digitales y análogas resultó fundamental para lograr la estética híbrida que caracteriza la película.
Particularmente notable fue el uso de prótesis animatrónicas para primeros planos extremos de The Mask, complementando las transformaciones digitales con elementos tangibles. Russell insistió en este enfoque integrado, comentando: "No importa cuán bueno sea el efecto, si no surge del personaje y la historia, no será efectivo". La visión de Russell, combinada con la innovación técnica de ILM y Dream Quest Images, logró trascender las limitaciones tecnológicas de la época, creando efectos que no solo impresionaban visualmente, sino que servían genuinamente a la narrativa y al desarrollo de personajes, estableciendo un estándar que pocos filmes de la época conseguirían igualar. Música y diseño sonoro. La banda sonora de The Mask, compuesta por Randy Edelman, constituye un elemento integral de la identidad estética y narrativa del filme. Edelman desarrolló un enfoque musical que refleja la dualidad central de la historia, creando dos paletas sonoras distintivas, una más convencional y melancólica que acompaña las escenas de Stanley y Pekis en su vida cotidiana, y otra enérgica y extravagante para las secuencias protagonizadas por The Mask. Esta estructura musical paralela refuerza sutilmente la transformación del protagonista, proporcionando continuidad emocional mientras señala los cambios de tono narrativo. Particularmente efectivo es el tema principal, que incorpora elementos de swing, música circense y orquestación cinematográfica tradicional en una combinación que captura perfectamente la naturaleza híbrida del filme. Un aspecto distintivo de la música es la prominente presencia de swing y jazz, géneros que experimentaron un resurgimiento en popularidad tras el estreno de la película. La banda Royal Crown Revue aparece en pantalla durante la icónica escena del Coco Bongo, interpretando Hey Pachuco, tema que se convirtió en emblema de la película y catalizador para el renovado interés en música swing durante los años 90. Como comentaría Russell, queríamos que la música fuera otro personaje en la película, algo que evocara simultáneamente nostalgia por la era dorada de los cabarets y mantuviera una energía contemporánea. Esta fusión temporal en la selección musical complementa perfectamente la estética visual que combina elementos retro con sensibilidades modernas. El diseño sonoro, igualmente innovador, implementó técnicas derivadas directamente de la animación tradicional. Los efectos sonoros que acompañan las transformaciones de The Mask incluyen elementos clásicos de los dibujos animados, silbidos, boings, instrumentos musicales expresivos, integrados con procesamiento digital para crear una experiencia sonora inmersiva y estilizada. Particularmente notable es el uso de efectos sonoros exagerados sincronizados precisamente con los movimientos físicos de Carrie, creando sinergia perfecta entre actuación, efectos visuales y paisaje sonoro. Esta aproximación multisensorial refuerza la naturaleza cartoon del personaje mientras mantiene al espectador anclado en un mundo que, aunque fantástico, posee sus propias reglas coherentes. La integración meticulosa de música diegética y no diegética, efectos sonoros estilizados y diálogo, contribuye significativamente a la atmósfera única que define The Mask como experiencia cinematográfica distintiva que trasciende los límites convencionales del género de comedia. Parte 6. Impacto y legado. El estreno y primeras reacciones. El estreno mundial de The Mask tuvo lugar el 29 de julio de 1994 en Los Ángeles, generando inmediatamente reacciones entusiastas tanto del público como de la crítica especializada. La película debutó en 2.516 cines a través de Estados Unidos. Una distribución amplia que reflejaba la confianza creciente de New Line Cinema en el potencial comercial del proyecto. Los ejecutivos del estudio, inicialmente escépticos sobre el casting de actores no establecidos, observaron con satisfacción cómo las primeras proyecciones para audiencias de prueba generaban puntuaciones excepcionalmente altas, particularmente en los segmentos demográficos de adolescentes y adultos jóvenes. El productor Bob Engelman recordaría posteriormente:
Las proyecciones de prueba fueron electrizantes, la energía en la sala era palpable. Con risas continuas y aplausos espontáneos durante las secuencias más espectaculares. Las primeras reseñas críticas confirmaron la positiva recepción inicial. Roger Ebert, del Chicago Sun-Times, otorgó a la película 3 de 4 estrellas, destacando específicamente la interpretación gozosa de Jim Carrey. Su reseña elogió la manera en que la película combinaba efectos visuales de vanguardia con comedia física tradicional, comentando que funciona a nivel visceral mientras mantiene una inteligencia inesperada en su construcción narrativa. Similarmente, Janet Maslin del New York Times describió el filme como una fusión sorprendentemente efectiva de efectos especiales espectaculares y comedia inspirada en los dibujos animados, alabando la capacidad de Russell para mantener coherencia en un material potencialmente caótico. No todas las reacciones fueron uniformemente positivas. Algunas críticas señalaron que la trama era relativamente convencional comparada con la innovación visual, mientras otras cuestionaban la transición desde el material original más oscuro hacia una comedia más accesible. Sin embargo, incluso las reseñas más reservadas reconocían el tour de force interpretativo de Carrey y la impresionante integración de efectos visuales. La revista Variety, en su influyente crítica, predijo correctamente que la película establecería a Carrey como una fuerza a tener en cuenta en Hollywood y demostraría el potencial comercial de las adaptaciones de cómics menos conocidos. Esta predicción resultaría profética, tanto para la carrera de Carrey como para la subsiguiente ola de adaptaciones de cómics que dominaría eventualmente la industria cinematográfica. Rendimiento en taquilla. El rendimiento comercial de The Mask superó significativamente las expectativas iniciales de New Line Cinema, consolidándose como uno de los mayores éxitos del estudio hasta ese momento. Con un presupuesto de producción relativamente modesto de 18 a 23 millones de dólares, la película recaudó aproximadamente 23 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos, posicionándose en el primer puesto de la taquilla. Este fuerte debut estableció el patrón para lo que sería una impresionante carrera comercial, eventualmente acumulando 119 millones de dólares en el mercado doméstico norteamericano. El verdadero impacto financiero de The Mask se hizo evidente en el mercado internacional, donde la naturaleza visual y físicamente cómica de la película trascendió barreras lingüísticas y culturales. La recaudación global alcanzó los 351 a 352 millones de dólares, convirtiendo al filme en el cuarto más taquillero de 1994 a nivel mundial. Esta proporción entre presupuesto y recaudación, aproximadamente 18 en 350, estableció a The Mask como una de las producciones más rentables en la historia del cine basado en cómics. Hasta ese momento, superando incluso a Superman, 1978, en términos de retorno sobre la inversión. Como señalaría posteriormente Mike Richardson, fundador de Dark Horse Comics, el éxito financiero de The Mask demostró que adaptaciones de cómics independientes, no solo de Marvel o DC, podían conectar con audiencias masivas cuando se ejecutaban con visión creativa clara. Más allá de la recaudación directa en cines, The Mask generó importantes ingresos adicionales a través de mercados secundarios. El lanzamiento en VHS el 18 de enero de 1995 batió récords de ventas y alquiler, convirtiéndose en el título más alquilado en el Reino Unido durante 1995 con 3.8 millones de alquileres. La posterior distribución en DVD y Blu-ray, incluyendo ediciones especiales con abundante material adicional, continuó generando ingresos significativos para New Line Cinema durante décadas. Adicionalmente, el éxito comercial del filme impulsó la creación de una línea completa de productos derivados, desde juguetes y videojuegos hasta la exitosa serie animada que expandiría el alcance de la franquicia a nuevas audiencias.
Este rendimiento comercial multifacético transformaría The Mask de simple película en una propiedad intelectual valorada en cientos de millones de dólares, demostrando el potencial económico de adaptaciones cinematográficas que equilibraran fidelidad conceptual con innovación creativa. Reconocimiento crítico y premios. The Mask recibió un significativo reconocimiento crítico que trascendió las expectativas habituales para una comedia de superhéroes, acumulando nominaciones prestigiosas que legitimaron tanto sus logros técnicos como interpretativos. El reconocimiento más notable llegó con la nominación al premio de la Academia, Oscar, a los mejores efectos visuales en la 67 ceremonia, donde compitió contra producciones de gran presupuesto como Forrest Gump, que eventualmente ganó, y True Lies. Esta nominación representó un hito para el género de comedia, tradicionalmente infrarrepresentado en categorías técnicas, validando la innovadora fusión de actuación en vivo y animación digital que distinguía al filme. Paralelamente, Jim Carrey recibió una nominación al Globo de Oro como mejor actor en una película musical o comedia, consolidando su transición de comediante televisivo a estrella cinematográfica de primera magnitud. Aunque no resultó ganador, esta nominación, combinada con la recibida simultáneamente por Ace Ventura, Pet Detective, estableció a Carrey como fuerza dominante en la comedia de los años 90. Irónicamente, Carrey también fue nominado al Razzie Award como peor nuevo estrella, una contradicción que reflejaba la polarizada recepción inicial de su estilo interpretativo extremo antes de ser universalmente aceptado como innovador. La película mantiene una calificación de 77% fresco certificado en el agregador de críticas Rotten Tomatoes, con un consenso que destaca, quizás falla tan a menudo como acierta. Pero el bombardeo maníaco de Carrey, el atractivo sensual de Díaz y la general extravagancia cartoon de la película mantienen a The Mask a flote. En el programa televisivo Siskel y Ebert y The Movies, los influyentes críticos otorgaron a la película 2 pulgares arriba e incluyeron el filme en su lista de lo mejor de 1994. Metacritic asignó una puntuación normalizada de 56 sobre 100, indicando críticas mixtas o promedio basadas en 15 reseñas. Aunque esta valoración no refleja completamente el creciente aprecio crítico que la película ha experimentado con el paso del tiempo, el legado crítico de The Mask ha continuado evolucionando favorablemente desde su estreno, con reevaluaciones retrospectivas que frecuentemente destacan su influencia en la evolución de efectos visuales, su sofisticada implementación de principios de animación en acción real, y su papel como precursora de la actual dominación de adaptaciones de cómics. La película fue considerada para la lista 10 mejores películas de fantasía del American Film Institute, y la icónica frase "Alguien detenga a ese individuo. Somebody Stop Me", fue nominada para la lista 100 Years. 100 Movie Quotes, reconocimientos que confirman su permanente relevancia cultural más allá de su éxito comercial inmediato. Influencia cultural y cinematográfica. La influencia cultural de The Mask ha trascendido las expectativas iniciales para una comedia de superhéroes de mediados de los 90, estableciéndose como un punto de referencia en múltiples ámbitos del entretenimiento y la cultura popular. Quizás su impacto más inmediato y significativo fue en la trayectoria profesional de sus protagonistas. Para Jim Carrey, The Mask completó una trifecta de éxitos en 1994 junto con Ace Ventura y Dumb and Dumber, catapultándolo definitivamente al estatus de superestrella capaz de comandar salarios de $20 millones por película. Para Cameron Diaz, su debut actoral resultó ser uno de los más impactantes de la historia de Hollywood, transformándola instantáneamente de modelo desconocida a codiciada actriz principal que dominaría la pantalla grande durante las siguientes 2 décadas. En el ámbito musical, The Mask contribuyó significativamente al resurgimiento del swing y la música big band durante los años 90. Bandas como Royal Crown Revue,
que aparecen en la icónica escena del Coco Bongo interpretando Hey Pachuco, experimentaron un notable incremento en popularidad tras el estreno de la película. Este renacimiento musical posteriormente influenciaría a artistas mainstream y culminaría en el movimiento neo-swing de finales de los 90. Con bandas como Big Bad Voodoo Daddy y Cherry Poppin' Daddies alcanzando éxito comercial significativo. Como comentaría el crítico musical David Wild, antes de The Mask, el swing era considerado música de museo después. Se convirtió en la banda sonora de una nueva generación de jóvenes buscando autenticidad retro con energía contemporánea. Técnicamente, la película estableció nuevos estándares para la integración de CGI y actuación en vivo, influyendo directamente en producciones subsiguientes que buscarían replicar su éxito en la fusión de comedia física y efectos digitales. El enfoque pionero de usar tecnología digital para amplificar, en lugar de reemplazar, la interpretación del actor establecería un paradigma que eventualmente evolucionaría hacia técnicas modernas de captura de movimiento. Adicionalmente, The Mask desempeñó un papel crucial en la evolución de las adaptaciones cinematográficas de cómics, demostrando que material proveniente de editoriales independientes como Dark Horse podía generar franquicias exitosas cuando se adaptaba con visión creativa coherente. Esta lección influenciaría posteriormente adaptaciones de otros títulos de Dark Horse como Hellboy y Sin City, así como la eventual expansión del género más allá de los personajes mainstream de Marvel y DC. El éxito comercial y crítico de la película validó un enfoque que priorizaba el espíritu del material original sobre la adaptación literal, estableciendo un modelo que muchas adaptaciones posteriores seguirían con diversos grados de éxito.